Amén. Bueno, en esta mañana el Señor me ha dado un mensaje para su iglesia, pero primero, antes que sea para su iglesia, creo que me habló a mi vida. Y le doy gracias al Señor por eso. Sabe que antes de que mi pastor me dijera que tenía que predicar, habían como dos palabras que el Señor me había dado como antes, entonces yo decía, como que siento que el Señor me ha ministrado en este aspecto o en este otro, pero ¿sabes qué? Cuando llegó el momento de ya entregar el mensaje, me di cuenta que el Señor tenía otro plan. Y es lindo cuando el Señor a veces nos sorprende. Amén, sí, sí. Lo lindo es dejarnos guiar por el Señor, ¿cierto? Sí, amén. El título de esta palabra que le he puesto es ser como niños. Debemos ser como niños. La palabra del Señor está en Mateo 18, del versículo 1 al 5. Dice: por ese tiempo, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino del cielo? Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces le dijo: les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Yo cuando veía este pasaje creo que venían muchas preguntas a mi mente, porque pensaba, primeramente, si usted se da cuenta en el versículo 1, los discípulos se acercan al Señor y le preguntan ¿quién es el más importante en el reino del cielo? Y ya eso hablaba de una persona que realmente no estaba entendiendo lo que era el reino del Señor, no estaba entendiendo qué es realmente vivir en el Señor, porque están hablando de un pensamiento altivo, estaban preguntando quién iba a ser el mayor. Y eso ya estaba hablando de que ellos no estaba bien su cabeza, no estaban pensando que el reino del cielo pertenece a quienes son más humildes, que el Señor exalta a quien quiere. O sea, realmente, si usted se da cuenta, ya había un mal pensamiento en ellos. No estaban pensando lo correcto, y por eso me gusta, porque el Señor siempre como que Él hace su forma de a veces de enseñarnos a nosotros, y Él en ese momento toma un pequeño y lo pone delante de ellos como para que ellos puedan ver una demostración física de que el reino de los cielos le pertenece al que se comporte como niño, al que sea humilde, al que tenga un corazón dispuesto, al que tenga un corazón entregado, al que se postre delante de su presencia, aquel que deje de pecar y lo ame. Y ¿sabe qué? Yo pensaba, cuando nosotros hablamos del ser como niños, yo decía, ¿qué podría significar eso? Quizás puede venir muchas cosas a usted a su mente. Podría decir, no sé, ser como niño, no sé, podría ser a lo mejor, no sé, ser, no sé, humilde, no ser altivo. Y quizás puede tener distintas características, pero yo quería decir algunas principales que encontraba, que me gustaron mucho y que de hecho me impresionaba cuando mi pastora Patricia estaba comenzando la reunión, porque dijo una de ellas, y eso fue como una confirmación a mi corazón, así que le doy gracias al Señor por eso. Una de ellas es que los niños son humildes, no tienen pretensiones de más cosas. Primero, ellos están viviendo una etapa en la cual su identidad se está formando. Los niños son como una esponjita que están recibiendo, que se están formando, que necesitan ser guiados. Ellos no quieren ser más que otros, sino que están viviendo su etapa de niños, de formación. Y en su corazón está lleno de humildad. Son niños que quieren ser guiados, que están dispuestos a ser guiados. No hay altivez. El segundo, que era como lo que decía mi pastora Patricia, la capacidad de maravillarse. Y es que un niño, usted sí se ha dado cuenta, ellos, no sé, se sorprenden con cualquier cosa. No sé si usted ve en el Año Nuevo, a veces los fuegos artificiales. Es tan lindo escuchar a los niños que ellos como que así gritan y como que se asombran tanto que hasta uno, yo siento que le da como alegría verlo como ellos disfrutan. Y yo pensaba, y de esa manera que el Señor quiere que también nosotros seamos capaces de maravillarnos con las cosas nuevas que el Señor tiene para nuestra vida. Que miremos su palabra y no solo, como decía mi pastora, la leamos, sino que
digamos, wow, Señor, qué hermoso lo que tienes para mi vida hoy. Qué hermoso lo que me estás hablando, que nuestro corazón se llene de su presencia, que podamos emocionarnos con su palabra, que podamos emocionarnos solamente, no decir, ay, no sé, tengo que orar ahora, sino que decir, no, ahora voy a pasar tiempo con mi amado. Amén. ¿Qué me va a decir el Señor hoy día? Qué hermoso esa capacidad que tienen de estar expectantes. Amén. Y es que el Señor siempre nos quiere hablar algo nuevo. Amén. El Señor siempre tiene algo especial para decirte, siempre tiene detalles con nosotros. La cosa es que nosotros debemos de estar despiertos, debemos de estar alerta, porque siempre el Señor te quiere hablar. Pero muchas veces estamos distraídos. Y cuando estamos distraídos no podemos ver lo que el papá te quiere hablar en esa mañana. Tenga misericordia, Señor. También está la capacidad de perdonar y olvidar. Y es que los niños tienen un corazón dócil. Ellos no guardan las cosas en su corazón. Si usted se da cuenta, a veces, no sé, yo veo a mi sobrina que de repente, no sé, pelean en el colegio, le pasa cualquier cosa y al otro día después son amigos. O a veces al rato y es el niño que le pegó, pero después ya como que ya pasó y todo es nuevo. Y yo pensaba que de repente nosotros muchas veces somos así como que sobrepensamos demasiado las cosas, a veces guardamos cosas dentro de nuestro corazón. Y si usted se da cuenta, un niño al vivir de esa manera disfruta más la vida, vive más tranquilo, realmente no, si usted ve a los niños no andan como estresados, ellos andan tranquilos, no se hacen mucho problema por nada. Y es que el Señor igual quiere que nosotros vivamos también de una manera más simple, que no nos estresemos tanto, que disfrutemos más esta vida que el Señor nos ha dado. No calentándonos tanto la cabeza por las cosas, sino que estar más tranquilos. A lo mejor hay cosas que nosotros hemos vivido en nuestra vida que quizás no las vamos a olvidar, y quizás muchas veces el Señor no va a permitir que las olvidemos, porque eso también ha formado nuestro carácter, ha formado quienes somos nosotros hoy. Pero sí debemos tener la capacidad de perdonar, la capacidad de poder recordar sin dolor. Eso creo que es algo que sería bueno imitar también de un niño. Otra cosa que podría tener un niño es su inocencia. Y es que los niños, si se da cuenta, ellos creen todas las cosas que le dicen, a veces hasta cuando le hacen una broma y uno como adulto se mata la risa porque se la creen. Pero es como lindo eso de que ellos, como te digo, es también anclado a la capacidad de asombro que tienen en ellos. De que ellos realmente, en su inocencia, ellos llegan y creen, ellos no dudan. Si el papá le dice, hijo, hay que ir por esta línea, ellos van y caminan nomás. Y es lindo eso, porque ellos solamente siguen, no empiezan a dudar, no ponen trabas. Otra característica que podríamos decir es su dependencia. Y es que los niños dependen ya sea de sus papás o de quienes estén cerca y que los demuestren amor. Ellos totalmente dependen de ellos. Ellos saben que si tienen algún temor pueden tomarse de la mano de su papá, de su mamá y ahí van a estar protegidos. No van a tener miedo, nada les va a pasar. Ellos saben que para hacer cualquier cosa necesitan a sus padres. Ellos no llegan y caminan independientes. ¿Y en qué podríamos decir nosotros en el aspecto de nuestra vida cristiana? Y es que nosotros necesitamos depender de Dios siempre. Necesitamos estar anclados al Señor siempre. No caminar solo, no hacer nuestras cosas, como decimos, a nuestro antojo. Sino que realmente estar anclado a papá. Estar anclado en cada decisión que tomemos, estar anclado y dependiente de cada cosa que hagamos, dejar que el Señor nos guíe. Amén. De repente a lo mejor el Señor no te va a guiar de la forma en que a lo mejor tú quisieras, a lo mejor tú quieres un tipo de respuesta y el Señor te da otra. Pero si nosotros nos anclamos a su palabra y sabemos que el Señor todas las cosas que hace nos ayudan para nuestro bien, o sea, era otro plan. Pero realmente el Señor siempre nos llama a vivir una vida de dependencia.
yo pensaba que una de las características que más me gustaba sobre los niños era su capacidad de maravillarse. Y yo decía, realmente si nosotros fuéramos de esa manera, disfrutaríamos más la vida. Disfrutaríamos más de las bondades de Dios. Yo siento mucho eso, que creo que cuando nosotros no estamos dispuestos, cuando estamos como con el corazón apagado, cuando estamos distraídos, de repente pueden que te vayas al lugar más bonito de vacaciones y como tu corazón no está bien, está distraído, vas a mirar y decir, qué bonito, pero realmente no lo estás disfrutando. Y que cuando nosotros disfrutamos la bondad del Señor, vas a mirar ese lugar y dices, wow, Señor, qué bendición estar en este lugar, qué maravilloso lo que usted ha hecho con mi vida, gracias por todo lo que usted hace, gracias por sus detalles, porque usted sabía lo que yo le había pedido. Pero eso habla de que realmente estás preparado para poder honrar al Señor, para poder maravillarte con lo que Él hace con tu vida. Estás disfrutando de las bondades de Dios. Muchas veces el Señor tiene distintos detalles con nuestra vida. Y a veces como estamos, como le digo, muchas veces distraídos, no nos damos cuenta de que el Señor está ahí. A veces puede ser que vayamos en la carretera, no sé, pinchemos el neumático y pucha, que fome, que hay que bajarse y toda la cosa, y de repente te das cuenta que un poco más allá había un accidente. Y no te diste cuenta de que el Señor te guardó, no te diste cuenta que el Señor tuvo un detalle contigo. Es importante que nosotros podamos abrir nuestro corazón y darnos cuenta de esas cosas. Que esas cosas son realmente importantes. Creo que le dije solamente algunas características, pero creo que si cada uno de nosotros meditamos en nuestro corazón, quizás van a tener muchas más. Pero yo le podría decir es que podemos seguir meditando en eso. Y en que pedirle al Señor, Señor, muéstrame qué es lo que quisiste decir. Señor, ¿qué es lo que significa ser como niño? Yo quiero vivir de esa manera. Es importante el que nosotros no dejemos de que nos apaguemos. Como decía nuestra hermana Giselle, no nos sequemos. No dejemos de sorprendernos por el Señor. Sabe que yo cuando pensaba en los detalles del Señor, en estos días tenía un sueño. Que el Señor tiene, ¿sabe qué? Yo pienso que cuando nosotros vamos a la fuente, el Señor siempre tiene detalles con nosotros. Y yo en este sueño me daba cuenta de por qué un qué de mi carácter, un rasgo de mi carácter. Que yo siempre he sido como muy de proteger, y a veces como que de cierta forma uno es demasiado protector en algunas cosas y se preocupa demasiado. Y a veces eso te hace llenarte de ansiedad porque la gente con la que yo vivía antes a mi alrededor no es muy así. Ellos son más despreocupados. Y yo no, pues siempre estaba como preocupada. Yo me acuerdo de que cuando vivíamos con mi mamá yo escuchaba un ruido y yo siempre salía al tiro. Y yo no pensaba si no había ni un hombre en la casa, pero yo como que estaba atenta. Y como que sentía una carga. Y el Señor me mostraba en este sueño que yo tenía, era que yo era así porque no había tenido un papá que me protegiese, porque no había tenido a alguien que me cuidara. Entonces, en ese aspecto, de un aspecto paterno, que sin duda es algo importante en la vida de un niño. Entonces eso te hacía entender por qué uno era así, pues, y eso fue algo que el Señor me lo mostraba en esta semana después que tenía ese sueño. De repente era como que el Señor hablaba claro a mi corazón. Es por eso que uno es así. Es por eso que tú sientes eso. Es por eso que tú actuabas de esa manera. Y esos son detalles que el Señor tiene con nosotros. De repente uno dice, hay cosas que de repente uno, no sé, ni siquiera la está pensando y el Señor la expone a la luz. Porque creo que cuando nosotros vamos a la fuente, el Señor en ese lugar te muestra.
te muestra las cosas que a veces dentro de tu corazón no están bien, te muestra muchas veces que hay cosas que necesitan ser cambiadas. En mi caso, cuando podía entender eso, me daba cuenta de que, Señor, quiero depender más de ti. Me daba cuenta de que hay cosas que tienen que también ser modificadas dentro de mí y hay cosas que también tenía que sanar. Me gusta mucho cuando el Señor a veces te muestra, cuando uno va a la fuente y el Señor te muestra, no sé, muchas veces en sueños, te muestra de que hay cosas que todavía no están correctas dentro de nuestro corazón, hay cosas que todavía deben ser pulidas. Hay cosas que todavía hay que entregar. Hay que poner en la fuente del Señor y dejar que el Padre las sane. En Juan 7:38 dice: todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Y es que el Señor una y otra vez nos habla sobre el creer. Sobre tener una fe acrecentada. Y es que el Señor dice que cuando nosotros vayamos a su corazón, cuando nosotros nos rindamos al Señor, brotarán ríos de agua viva. No habrá escasez. Y es que realmente, como le digo, si nosotros vamos a la fuente, si nosotros vamos al Señor con un corazón dispuesto a ser pulido, a muchas veces ser pulido a veces de una manera más fuerte y de repente en ese proceso el Señor nos va a sanar, en ese proceso el Señor nos va a pulir y nos va a remover todo lo que hay dentro de nosotros. Así es. Pero me gustaba mucho lo que dice brotarán, porque habla de una palabra en la cual no hay escasez. Así es. No hay escasez, y es que en el Señor no hay escasez. Y yo pensaba, muchas veces nosotros podríamos decir, en mi vida, ¿en qué hay escasez? A lo mejor hay escasez de fe, a lo mejor hay una escasez afectiva, a lo mejor hay una escasez emocional, económica, a lo mejor hay una escasez de sabiduría. Hay distintos tipos de escasez que cada uno yo creo que puede ir identificando, porque todos vivimos distintas cosas. Pero si nosotros pensamos que nuestro Señor dice brotarán ríos de agua viva. O sea que si nosotros vamos a la fuente, el Señor va a llenar cada escasez que nosotros tengamos. Así es. Porque tenemos a un Dios soberano, un Dios inmenso, un Dios que se preocupa de tu vida. Amén. Hay una palabra que el Señor yo sentía en mi corazón que tenía que decirle en esta mañana, que dice: hoy Dios te dice, ven a mí, yo soy la fuente. En otro lugar no vas a encontrar lo que hay en mí. Ven y depende de mí. Deja que yo cuide de ti. Deja que yo te sane, que yo te proteja. ¿Sabe que yo mientras preparaba la palabra y escribí esas palabras, como que yo sentía mucho en mi corazón su presencia? Y le daba gracias. Le daba tantas gracias porque el Señor tiene tantos detalles con nuestra vida. Amén. ¿Usted se da cuenta lo bendecidos que somos? ¿Se da cuenta qué padre usted sirve? Un padre que está preocupado de ti las 24 horas. Sí, Señor, amén. Ese es tu Dios. Amén. Y el Señor hoy día te dice, solo cree, Sí, Señor. solo cree. Ya basta de ese pensamiento de escasez, Sí, solo Señor, cree. amén. En el Señor hay abundancia. Sí, Señor. Amén. Si hay una persona en la cual yo pensaba en la palabra del Señor que vivió tantos procesos, pensaba en la vida de José, que como usted sabe, sus hermanos lo venden como esclavo, llega a la casa de Potifar, la esposa lo pretende, él se niega y se va a la cárcel. Y en ese lugar veo que el Señor le dio la capacidad de poder interpretar sueños. Y de esa manera él llega a ser segundo en Egipto, después de Faraón. Estaba en un lugar como de honor. Y en ese lugar él pudo salvar a su familia. Pudo salvar a Israel y también a otros pueblos de la hambruna. Y yo pensaba, este hombre en ese lugar
fue procesado. En todo lo que él pasó fue procesado su carácter, fue procesada su vida. Y un indicio de que él estaba sanando, si usted se da cuenta en la palabra del Señor, está en los nombres que le puso a sus hijos. En Génesis 41, 51 al 52 dice: y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Versículo 52 dice: y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y es que si usted se da cuenta, como siempre hemos dicho, los judíos siempre tienen significado para cada nombre, no es que lo ponen de una manera aleatoria. Y es lindo ver cómo en medio de su proceso, después de atravesar todas las dificultades, el nombre de sus hijos hablaba de un indicio de sanidad, de que dentro de él estaban sanando cosas. Si usted se da cuenta, este hombre perdonó a sus hermanos, salvó a su familia, cumplió el propósito de Dios para su vida. Y qué importante es cumplir ese propósito. Qué importante es estar en los planes de Dios. Y es que el Señor muchas veces no va a permitir que olvidemos todas las cosas. De repente sé que cada uno de nosotros hemos vivido algunos aspectos de la vida que quizá no han sido tan lindos. Y a veces a lo mejor quisiéramos olvidar. Pero el Señor muchas veces va a traer a la luz esas cosas porque quiere sanarlas. Pero quiere sanarlas contigo en lo íntimo. Quiere sanarlas contigo en lo personal. Quiere que esas cosas se expongan a la luz y quiere sanarlas, pero contigo. Me gusta mucho porque usted, si se da cuenta, tenemos a un Dios, como siempre decimos, de detalles. Y es que para el Señor todo es importante. Todo es importante. Hasta esas veces que una persona fue y te dijo algo y te hirió, y eso hizo que tu personalidad fuese distinta. Eso hizo que tu corazón muchas veces se endureciera. Y el Señor te va a llevar, si tú vas a la fuente, el Señor te va a llevar a ese momento. Ahí fue, te va a decir. Ahí te hirieron, ahí comenzó. Pero ahí Él te va a sanar. Qué importante es ir a la fuente. Qué importante es ir al Señor y empezar a presentarle al Señor todas las cosas y dejar que el Padre traiga a la luz, que exponga a la luz todas esas cosas que muchas veces hemos guardado dentro de nuestro corazón, que aún no han sido sanadas, para que Él las sane. Si el Señor te trae esas cosas de vuelta, no piense que es porque es un Dios, no sé, malo, porque me está diciendo: ay, ¿para qué me haces recordar esas cosas feas? Yo no quiero acordarme de eso. Es porque quiere sanarte. Es porque quiere que seas libre. Porque quiere que cuando recuerdes eso, lo recuerdes sin dolor. Es porque quiere que seas sano. Porque el Señor quiere un corazón puro. Quiere de nosotros un corazón limpio. Porque un corazón limpio va a poder entrar en su presencia. La contaminación no da cabida ahí. Por eso el Señor siempre quiere purificarte. Mateo 18:4 dice: así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Me encanta porque, si se da cuenta, el Señor no se rige según la lógica del mundo. El más humilde, el más pequeño va a ser exaltado en el reino de los cielos. Así es. Eso es maravilloso. Si usted se da cuenta, hoy en día cómo está la sociedad, una persona humilde quizás no va a ser la más exaltada. A veces van a ver así como que, no, parece que es como buena persona y listo. Pero va a ser bien bajita. Pero en cambio, ¿quiénes son a veces los que se destacan? La gente que llama la atención, los que gritan, los que lloran, los que hacen atado. Y si usted se da cuenta, esa no es la lógica de Dios. ¿Acaso el Señor no decía en su palabra que le molestaban los fariseos, que ellos hacían su oración en alto y para que todos lo vieran? Porque ellos querían destacar, ellos querían hacerse los más santos.
pero al Señor no le agrada eso. Así es. Al Señor le agrada a aquellos que tienen un corazón humilde, a aquellos que tienen un corazón dispuesto, a aquellos que tienen un corazón que se humilla delante de su presencia, a aquellos que lo buscan en intimidad, que no les importa muchas veces estar en un lugar donde todos los miren, donde vean lo que hagan, sino que les gusta esos que quieren pasar tiempo con el Señor de verdad. Hace unos días atrás escuchaba una prédica de un pastor que decía: muchas veces vivimos careteados. Y yo pienso, no sé, yo decía, es verdad, porque a veces, claro, la gente pone, no sé, en la iglesia su cara así de súper santo, de súper espiritual. Y en la casa no viven eso. En lo personal no lo viven. Realmente no exaltan al Señor, no se trata solamente de la oración que hiciste en la iglesia en el domingo y ya está ahí listo. Se trata de una vida con el Señor, de que tú en lo personal exaltes al Señor, que de repente estés, no sé, en tu casa en lo personal y pongan alabanza y te pongas a exaltar al Señor en lo íntimo. De una vida realmente personal con el Señor. Así es. Yo pensaba, el Señor busca a aquellos que buscan su gloria antes de vanagloriarse. Aquellos que hacen su voluntad antes que la propia. A los que se quieren mostrar tal y como son delante de la gente y delante de Dios. Y es que habla de personas honestas. Aquellos que buscan deleitarse en el Señor antes que deleitarse en las cosas del mundo. De repente hay personas que cuando están lejos de Dios empiezan a deleitarse en cualquier cosa, en salir, en no sé, cualquier cosa. Pero si usted encuentra deleite en el Señor, estamos en lo correcto. Estamos haciendo lo que el Señor nos pide. Y la pregunta que yo me hacía es que ¿estamos viviendo de esa manera? Ayúdenos, Señor Jesús. Yo creo que a todos hay a lo mejor alguna característica que nos ha tocado, que a lo mejor estamos al débil. Y es por eso que no estamos disfrutando. Es por eso que no estamos disfrutando nuestra vida en el Señor. Es porque no estamos viviendo esa vida abundante que tiene Dios para nosotros. No estamos siendo como niños, no nos estamos asombrando. Últimamente quizá nos hemos puesto, no sé, medio fome. Y hemos perdido la capacidad de asombrarnos. De asombrarnos con lo que el Señor hace con nuestra vida. De asombrarnos de que, no sé, saliste en la mañana y que de repente alguien te sentiste no sé, te sonrió en la calle, que un niño te sonrió y tú te sentías contento. O de repente de ver esos detalles del Señor, de ver su creación, de ver las plantas, de ver el cielo y de disfrutar esas cosas. A veces son cosas tan pequeñitas que de repente cuando una persona está apagada puede tener lo más bonito y no lo va a disfrutar. Porque su corazón no está bien. En Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Cuando leía este versículo yo pensaba, muchas personas pueden decir, antes el Señor hacía tantos milagros. Antes se sentía tanto la presencia del Señor. Y es que el Señor que está sirviendo hoy día es el mismo de antes. Es el mismo ayer, hoy y siempre. El Señor no ha cambiado. El Señor es inmutable, inamovible. El Señor es inalterable. Somos nosotros los que cambiamos. Somos nosotros los que cambiamos. El Señor no cambia. El Señor es el mismo. Entonces, si hoy día uno se está sintiendo distinto y estás añorando a los tiempos de antes, vuelve a eso. Porque el Señor que tú servías es el mismo. Y el Señor solamente busca que nosotros rindamos nuestro corazón. Y si hay cosas que de repente te gustaría sentir de nuevo, o te gustaría sentir aún más que antes, hay que ir a la fuente. Y hay que dejar que el Señor se glorifique,
se glorifique en nuestra vida, se glorifique en nuestro corazón, se glorifique en nuestra vida espiritual. Sí, amén. Busquemos al Señor y dejémonos sorprender por el Señor. En Juan 11:40 dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Santo Dios. Y es que muchas veces nos podemos llenar de cuestionamientos y que y si será y que si tengo que hacerlo y como que de repente llenamos nuestra cabeza de cosas, de pensamientos y si el Señor nos está diciendo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? O sea, ¿qué te está hablando el Señor? Solo cree. Solo cree, busca al Señor, solo cree, llénate de tu presencia, que el Señor acreciente nuestra fe. Sí, Señor. Hoy día el Señor nos hablaba de que debíamos ser como niños. Un niño que se sorprende, un niño que quiere pasar tiempo con aquel que lo ama. El Señor nos está hablando en esta mañana de volver a la fuente. Amén. Volvamos al Señor, dejemos que el Señor nos sorprenda, dejemos que el Señor se glorifique. Tengamos más bien expectativa. Sintámonos ansiosos, pero ansiosos por ver lo que Dios va a hacer. Muchas veces nos estamos llenando de ansiedad por problemas que pasan a través de la vida y hasta a veces problemas imaginarios porque a veces ni siquiera pasan. Ponemos tantos escenarios y de repente no pasa ninguno de esos. ¿Y qué hiciste? Perdiste el tiempo y te enfermaste. Hoy día, claro, estemos ansiosos, pero ansiosos por ver lo que Dios va a hacer. Lo que Dios va a hacer con nuestra vida. Y sintámonos contentos de que nuestro Señor nos ama y tiene detalles con nosotros. De que nuestro Señor nos ama tanto, de que quiere pasar cada día con nosotros. De que nuestro Señor nos ama tanto que nos ha hecho parte de su plan y de su propósito. La vida en Cristo no es una vida de puro dolor y de sufrimiento y no sé. El Señor quiere que te goces. Quiere que vivas la abundancia que Él tiene para nosotros. Que te des cuenta de cuánto Él te ama Amén. y de cuánto Él desea que creas en Él para que puedas disfrutar de sus bondades. Gracias, Señor. Amado Padre, le damos gracias, Señor amado. Gracias, papá, por su hermosa presencia, Señor. Gracias, Dios mío, Señor, porque sé, Dios mío, Señor, que has estado en este lugar, papá. Que tú estás en este lugar, Señor amado, guiando todas las cosas, Señor amado. Dios mío, Señor, yo le pido, Padre, de que usted sea ayudándonos, Señor amado, a disfrutar, Dios mío, Señor, de sus bondades, a estar expectantes, papá, por lo que usted va a hacer con nuestra vida, Señor. Dios mío, Señor, ayúdenos a quitar todo afán, Dios mío, Señor. Padre Celestial, ayúdenos a quitar toda ansiedad, Dios mío, Señor, que haya en nuestra mente, Dios mío, Señor, que nos aleje de usted, Señor amado. Acreciente nuestra fe, Señor. Acreciente nuestra fe, Dios mío, Señor. Hoy, Dios mío, Señor, le decimos, papá, que queremos creer, Dios mío, Señor. Queremos creer, papá. Queremos llenarnos de fe, Dios mío, Señor. Queremos estar expectantes, Dios mío, Señor, por lo que usted va a hacer, Señor. Le damos gracias, Dios mío, Señor, por su amor, por su misericordia, Dios mío, Señor. Le pedimos, Padre, tener un corazón, Dios mío, Señor, dispuesto. Un corazón humilde, Dios mío, Señor. Un corazón, Dios mío, Señor, dispuesto, papá, a ser pulido. Dios mío, Señor, hoy le decimos, queremos entender, Dios mío, Señor, qué es ser, papá, como un niño, Dios mío, Señor. Dios mío, Padre, queremos asombrarnos, Dios mío, Señor. Queremos disfrutar, Padre Celestial, esta vida que nos has dado, Señor amado. Padre Celestial, gracias, Dios mío, Señor, por todos los detalles que usted tiene por nuestra vida, Señor amado.
por amarnos tanto, Dios mío, Señor. Le damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.